Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase en donde desarrollo un tema médico y trato de hacer énfasis en algunos puntos en especial a manera de revisión bibliográfica. El día de hoy me gustaría hablar sobre una enfermedad que se denomina secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero sobre todo me quiero enfocar en el diagnóstico y en el tratamiento. Voy a hacer una revisión muy rapidita de todo lo demás, pero va a estar más que nada enfocada en el diagnóstico, llevarlos de la mano sobre cómo realizamos el diagnóstico en estos pacientes y sobre las opciones terapéuticas con las que contamos hoy en día para esta enfermedad. Entonces, a manera de introducción, pues obviamente, ¿qué es lo que va a generar este problema? ¿Qué es lo que va a generar la secreción inapropiada de hormona antidiurético? Va a generar hiponatremia. La hiponatremia, como todos sabemos, es la disminución del sodio sérico por debajo de 135. La hiponatremia es una de las causas más comunes a las que nos vamos a enfrentar los médicos. La vamos a encontrar hasta el 5% en la población general y hasta el 35-40% en los pacientes hospitalizados. Entonces, tenemos que saber cuáles son las causas más comunes de hiponatremia, qué es lo que genera hiponatremia en los pacientes. Porque muchas veces algunos colegas lo único que hacen es reponer sodio. Tiene hiponatremia, corrígele sodio. Pero pues bueno, la cuestión no es así. Necesitamos saber qué es lo que le está generando la hiponatremia a nuestro paciente para tratar la causa subyacente y que el paciente no vuelva a desarrollar hiponatremia. Si no tratamos la causa subyacente, si no hacemos un protocolo adecuado en este tipo de pacientes, pues solamente estamos dando un tratamiento provisional, pero va a seguir presentando hiponatremia a este paciente de manera recurrente. Entonces, tenemos que conocer cuáles son las causas más comunes de hiponatremia y saberlas diagnosticar y saberlas tratar. La hiponatremia se va a dividir dependiendo de la cantidad de sodio que nos reporten. Hiponatremia leve se va a reportar entre 130 y 134, la moderada de 125 a 129 y la grave se va a reportar con niveles de sodio por debajo de 125. Afortunadamente, la mayor porcentaje de la hiponatremias van a ser hiponatremias leves. Hasta el 70% van a ser hiponatremias leves. Pero a pesar de que sean la gran mayoría, las hiponatremias leves se han asociado a resultados adversos. Cuando nos enfrentamos contra un paciente que tiene hiponatremia, independientemente de la gravedad de esta hiponatremia, la hiponatremia se ha relacionado con mayores días de estancia intrahospitalarias, incremento de la mortalidad, incremento de los reingresos del paciente, más gastos para el sector salud o para los pacientes. ¿Por qué? Pues por todo esto, porque incluye mayor días de estancia intrahospitalaria, mayor protocolo de estudio, realizar más estudios para ver qué es lo que está generando esta hiponatremia, en fin. La hiponatremia, aunque sea una hiponatremia leve, se ha asociado con resultados adversos en los pacientes, sobre todo en los pacientes hospitalizados. Pero, ¿qué es lo que sucede en los pacientes con hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética? ¿Por qué generan hiponatremia? Antes de poder hablar sobre la hiponatremia, me gustaría comentarles cómo es que nosotros en nuestro organismo mantenemos un equilibrio para que el sodio se mantenga en niveles estables, que se mantengan en niveles en parámetros normales. El sodio, así como muchos otros electrolitos en nuestro organismo, van a tener una relación muy estrecha con el agua corporal total en nuestro organismo. Cuando alguno de estos dos se ve alterado, es cuando vamos a encontrar un trastorno hidroelectrolítico. Por ejemplo, en los pacientes con hiponatremia va a estar muy relacionado con la hipotonicidad, mientras que en los pacientes con hipernatremia, con hipertonicidad. ¿Y a qué me refiero con tonicidad? La tonicidad o la osmolaridad se refiere a la contribución a la osmolaridad de los solutos que tenemos en el agua. A ver, no quiero confundirlos. La tonicidad o la osmolaridad que está dada en nuestro organismo va a estar dada por los solutos. Vamos a tener dos compartimentos en nuestro organismo. El líquido que se encuentra a nivel intracelular, que es aproximadamente el 60%, y el 40% va a estar en el compartimento extracelular. Vamos a tener cierta cantidad de líquido extracelular y cierta cantidad de líquido intracelular. Y en estos líquidos vamos a tener diferentes tipos de sustancias o diferentes tipos de solutos, que en este caso el sodio es uno de ellos. Van a estar divididos estos dos compartimentos por una membrana que es una membrana semipermeable. Y se denomina de esta manera porque no deja pasar a todas las sustancias o no deja pasar a todos los solutos. Solamente algunos solutos van a poder estar libremente entre los dos espacios, pero habrá algunas otras sustancias que no puedan pasar esta membrana. El sodio es una de ellas. El sodio, el potasio, la glucosa no van a pasar libremente a través de esta membrana. Entonces se tienen que mantener cierta cantidad adentro y cierta cantidad afuera para mantener la osmolaridad de nuestro organismo. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hipernatremia o una elevación del sodio es por dos cuestiones. Una, porque hubo un incremento en la cantidad de sodio en nuestro cuerpo,
o porque hubo una reducción en la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Entonces, si hay una cantidad elevada de sodio, pues va a haber más sodio en esa cantidad de agua. Si hay una disminución de agua, hay mayor cantidad de sodio en esa poquita agua. En los pacientes que tienen hiponatremia pasa lo contrario, o ya sea que hay una disminución del sodio en nuestro organismo o que hay un incremento en la cantidad de agua en nuestro organismo. Entonces, como que se diluye la cantidad de sodio. Entonces, por eso que nosotros vamos a hablar de que los pacientes que tienen hiponatremia serán pacientes que tengan hipotonicidad. Y en aquellos pacientes que tienen hipernatremia estaremos hablando de una hipertonicidad. Entonces, independientemente de la causa que esté generando hiponatremia en nuestro paciente, lo que vamos a encontrar o de las alteraciones más comunes que vamos a encontrar es que hay un desequilibrio entre estas dos cuestiones, entre los solutos y entre el solvente, que en este caso sería el agua corporal total. Si hay alguna alteración, si hay algún desequilibrio entre estas dos, es como vamos a encontrar nosotros alteraciones o desequilibrios hidroelectrolíticos. La hiponatremia típicamente, en la mayoría de los casos, refleja un exceso de agua en relación con estos cationes o con estos solutos, que suelen ser resultados de trastornos que alteran la excreción de agua libre de electrolitos por los riñones, algo que se llama acuaresis. Nuestros riñones deben de tener la capacidad de eliminar agua libre de electrolitos de nuestro cuerpo. Cuando hay una alteración de la acuaresis por cualquier tipo de motivo, por cualquier tipo de circunstancia, y hay un desequilibrio entre el agua corporal total y los solutos como son el sodio, es cuando vamos a encontrar estas alteraciones, como por ejemplo, en el esquema que les estoy poniendo en el lado derecho, en la parte de arriba, que está catalogado como B, es lo que va a suceder en los pacientes con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. La cantidad de sodio, como ustedes las pueden ver, no se ve modificada. Lo que se va a ver modificada es la cantidad de líquidos que vamos a tener en el líquido intra y extracelular. Hay una expansión, se expande el líquido intracelular y se expande el líquido extracelular. Entonces, a pesar de que está la misma cantidad de sodio, de ese soluto, sí va a haber una mayor cantidad de agua porque hay una retención de agua en nuestro organismo. Ahorita vamos a detallar un poquito por qué sucede esta situación en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero eso es lo que sucede a grandes rasgos en los pacientes con hiponatremia por esta enfermedad. Una expansión del líquido intracelular y el líquido extracelular en comparación con los solutos que se permanecen normales. Si acaso se puede llegar a perder un poquito de sodio con este problema, pero en general y en términos generales se mantienen estables, pero hay una expansión. Y entonces esto va a generar una hiponatremia hipotónica. Por ejemplo, ahí hay diferentes tipos de esquemas de que nos ejemplifican los diferentes tipos de enfermedades que nos van a generar hiponatremia. En la letra C, por ejemplo, podemos encontrar aquellos pacientes que tienen una retención de agua que provocan hiponatremia hipotónica, pero sin afectar la osmolaridad. Y esto se ha encontrado mucho en aquellos pacientes que tienen falla renal, ya sea falla renal crónica o falla renal aguda. Hay una hay una acumulación importante de osmoles ineficaces como la urea y entonces van a provocar este desequilibrio entre el líquido que se encuentra en el organismo y los solutos que se encontramos. En la letra D, por ejemplo, es lo que sucede en los pacientes que tienen hiperglucemia. Los pacientes que tienen hiperglucemia, es decir, una elevación de la glucosa en la sangre, que está ejemplificada en el esquema como estos cuadritos negros, se incrementa una gran cantidad de glucosa a nivel extracelular. Y hay algo en nuestro organismo que se llama ósmosis, que es el paso de un líquido de un compartimento a otro dependiendo de la cantidad de solutos que se encuentren. Si una sustancia tiene mayor cantidad de solutos, va a jalar el agua de donde hay menos cantidad. Esto es lo que sucede en los pacientes con hiperglucemia. Como hay una gran cantidad de glucosa en el líquido extracelular, va a jalar el líquido que se encuentra en la zona intracelular y entonces va a diluir el sodio que se encuentra extracelular. El sodio no se va a ver modificado. Lo que se va a ver modificado es que se salió el agua que debería de estar dentro del líquido intracelular y está en el líquido extracelular. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar que los pacientes van a tener una hiponatremia hipertónica y no va a ser hipertónica por el sodio, va a ser hipertónica por la glucosa. Entonces sí es importante y ahorita más adelante vamos a ver que en los pacientes en los que nos estamos enfrentando con una hiponatremia, tenemos que descartar que no sea una hiponatremia hipertónica, es decir, causada por un exceso de glucosa en la sangre. En la parte de abajo, en la letra E, por ejemplo, encontramos en aquellos pacientes que tienen una pérdida de sodio, sobre todo aquellos pacientes que tienen diarrea, que tienen vómito, que tienen sudoración excesiva y una pérdida de sodio, el líquido extracelular se va a contraer y el líquido intracelular se va a expander. Entonces, también hay un desequilibrio entre el agua corporal y entre los solutos, va a generar una hiponatremia hipotónica debido a pérdidas por el náusea, por vómito, etc.
Y así podemos ir explicando cada una de las causas de hiponatremia que van a generar este desequilibrio entre los solutos, que en este caso en específico es el osmol sodio con el agua corporal total en nuestro cuerpo. Lo que vamos a encontrar es que hay una alteración entre el equilibrio entre el agua corporal total y el sodio. Este va a ser la explicación de la hiponatremia independientemente de las causas que lo generan. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? ¿Por qué se empieza a retener líquido y a expandirse los espacios intra y extracelular? Porque la cuaresis está alterada por un incremento en la producción de la hormona antidiurética. La cuaresis va a estar mediada por la hormona antidiurética y la hormona antidiurética se va a desencadenar de manera normal, en un estado normal, por diferentes estímulos, pero sobre todo estímulos osmóticos, es que haya una alteración en la osmolaridad de nuestro organismo, entonces cuando se va a desencadenar la hormona antidiurética, o por estímulos hemodinámicos, es decir, cuando hay una reducción del volumen sanguíneo arterial efectivo, se va a producir la hormona antidiurética. Entonces, esta hormona es la que se encarga de mantener la cuaresis en nuestro organismo. Esta hormona se libera, estimula al receptor de la vasopresina 2 que se encuentra en el riñón, específicamente en el túbulo colector de la nefrona, y va a generar que se empiece a retener líquido, que se salga ese líquido que ya estaba viajando por el túbulo colector para ser desechado, sacarla del túbulo colector para que se quede en nuestro organismo. Entonces, a diferencia de algunas hiponatremias que son causadas por un estímulo constante de la hormona antidiurética, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen un volumen sanguíneo arterial reducido por falla de bomba, o en aquellos pacientes que tienen hipovolemia por náusea, por vómito, por diarrea, por sangrado, por lo que ustedes gusten, pero se disminuyó la cantidad del volumen sanguíneo arterial efectivo, entonces se está estimulando constantemente la hormona antidiurética. En esta enfermedad no hay ningún estímulo. No hay ni estímulo osmótico ni estímulo hemodinámico, sino que la hormona se está produciendo constantemente. No hay nada que la regule. Se está produciendo como loca y está generando que se esté reteniendo líquido constantemente. Entonces, de ahí viene su nombre. Síndrome de secreción inapropiada. Inapropiada se refiere porque no hay ningún estímulo que esté generando que se produzca de hormona antidiurética. Entonces, de ahí viene su nombre. Y entonces, resumiendo y a grandes rasgos, arriba en el esquema están las condiciones normales de líquido intracelular y extracelular. En la de abajo es una hiponatremia hipotónica por una expansión de líquido que se encuentra intracelular y extracelular, y esto es subsecuente a la cuaresis alterada que va a generar la producción incrementada de la hormona antidiurética. ¿Qué tan común es? Es una de las causas más comunes de hiponatremia. Es una de las causas que van a generar más hiponatremia en nuestros pacientes. Va a aumentar con la edad, vamos a encontrarlo mucho más frecuente en los adultos mayores, en aquellos pacientes por arriba de 65 años hasta en el 40%, pero en los pacientes hospitalizados, en términos generales, hasta el 40% se les atribuye a esta enfermedad. Es un porcentaje bastante alto, hasta el 40%. ¿Por qué se le relaciona más con los adultos mayores? Porque los adultos mayores van a tener más factores de riesgo para desarrollarla, porque como vamos a ver un poco más adelante sobre cuáles son las causas de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, entre estas se incluyen el cáncer, que es más común encontrarlo con edades avanzadas, enfermedades pulmonares y trastornos del sistema nervioso central, también es más común a esta edad. Algunos medicamentos que se utilizan también en este grupo de edad pueden llegar a desarrollar este problema, pueden desarrollar secreción inapropiada de hormona antidiurética, además de que los cambios propios de la edad, porque con la edad hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, conforme crecemos, la tasa de filtrado glomerular disminuye y por lo tanto se afecta la cuaresis, hay un incremento o una alteración, más bien hay una disminución de las prostaglandinas renales, los estímulos osmóticos y no osmóticos, como que la hormona antidiurética va a ser más propensa a empezarse a producir, la disminución de la ingesta de sal y proteínas, que es normal y es propio de la edad en los adultos mayores. En fin, en los adultos mayores va a ser mucho más común encontrarlas, sobre todo porque tienen factores de riesgo para desarrollarla. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de las causas, pero esto pudiera llegar a explicar por qué se presenta mucho más común en adultos mayores. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Como cualquier tipo de hiponatremia, va a depender de muchas cuestiones. El nivel del sodio, qué tan rápido apareció, qué tan rápido tuvo la disminución, si es un problema agudo, si es un problema crónico. Si es un problema agudo, es decir, por debajo de las 48 horas, pueden llegar a tener síntomas leves y síntomas graves dependiendo del edema cerebral que el paciente tenga. Pueden ser desde debilidad y cefalea hasta convulsiones y coma.
Y en el crónico es un poquito más, son un poco más sutiles, sobre todo porque hay un poco de regulación en el edema cerebral que el paciente está presentando y entonces puede llegar a presentar pues una gran variedad de síntomas, desde vómito, cefalea, confusión, delirio, en ocasiones convulsiones, pero por lo general este tipo de pacientes toleran más y durante mayor tiempo los niveles de sodio bajos. Entonces, va a depender de cómo sea la presentación del paciente. No es exclusiva de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Estos síntomas se pueden presentar por cualquier causa de hiponatremia. Pero bueno, me gustaría empezar entonces ahora sí con lo que con lo que me quiero enfocar en la plática, que es el diagnóstico. Los voy a llevar paso a paso acerca del diagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico de la secreción inapropiada de hormona antidiurética requiere la confirmación clínica de hiponatremia hipotónica euvolémica. Eso es de vital importancia. Para empezar, entonces, nos estamos enfrentando primero, antes que nada, con un paciente que está con hiponatremia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un paciente que tiene hiponatremia? Antes que cualquier otra cosa, tenemos que ver pues, la gravedad del asunto. Si el paciente tiene una hiponatremia leve, una hiponatremia moderada, una hiponatremia grave. Posterior a eso, dependiendo de los niveles de sodio que nos encontremos al paciente, tenemos que calcularle la tonicidad o la osmolaridad antes que cualquier otra cosa, para ver si el paciente está cursando con una hiponatremia hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar, o hipotónica, isotónica o hipertónica, es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sodio por 2 más glucosa entre 18 más urea entre 6. Así es como nosotros calculamos la osmolaridad. Así lo calculamos. Al calcular la osmolaridad nos puede dar, por si está por debajo de 275 es hiposmolar o hipotónica, si es de entre 275 y 295 es isotónica o isosmolar, si es por arriba de 295 es hiperosmótica o hipertónica. Pero entonces, paciente con hiponatremia, calculamos la osmolaridad, dependiendo de la osmolaridad, vamos a ponerle el segundo nombre, hiponatremia hiposmolar, isosmolar, hiperosmolar, ¿vale? El paciente con secreción inapropiada de hormona antidiurética siempre será una hiponatremia hipotónica, ¿vale? Entonces, historia clínica, exploración física, confirmar que el paciente tenga una hiponatremia hipotónica. Si es una hiponatremia hipertónica, tenemos que excluir algunas otras causas, como por ejemplo hiperglucemia, que es como les había comentado previamente, que la hiperglucemia puede provocar una hiponatremia hipertónica, y descartar algunas otras causas de hiponatremia no hipotónica. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Como ya les había comentado, la hiponatremia hipertónica es por hiperglucemia y en algunas ocasiones por retención del manitol. Una hiponatremia isotónica incluye retención de líquidos isotónicos que no contienen sodio. Por ejemplo, aquellos pacientes a los que se les aplicó soluciones irrigantes pueden llegar a provocar una hiponatremia isotónica o la pseudohiponatremia. La pseudohiponatremia se refiere a un artefacto de laboratorio. Nos van a reportar hiponatremia, pero no es específicamente por un sodio bajo, sino que va a haber hay una hiperproteinemia o una hipertrigliceridemia extrema y entonces tenemos que descartar que no sea ninguna de estas cuestiones, ¿vale? Ya que nosotros tenemos el paciente con hiponatremia hipotónica, el siguiente paso es ver el estado hídrico del paciente, es decir, ver cómo se encuentra el volumen hídrico del paciente. Entonces, en primer lugar, confirmar que tiene por debajo de 135, calculamos la osmolaridad con la fórmula que ya les comenté. Si tiene una hiponatremia hiposmolar, al siguiente paso es ver si el paciente está hipovolémico, euvolémico e hipervolémico. Los pacientes con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurético se caracterizan por tener un estado hídrico en euvolemia. Si el paciente está deshidratado, si el paciente le falta volumen, esa es una hiponatremia hipovolémica. Es otra cuestión, serán otros diagnósticos. Pérdidas de líquido, náusea, vómito, sangrado, etc. Si el paciente tiene una hipervolemia, si el paciente está hinchado, está edematizado, tiene anasarca, eso es una hiponatremia hipotónica hipervolémica. Y será por algunas otras causas: insuficiencia cardíaca con retención hídrica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etcétera. Serán algunas otras cuestiones, serán algunas otras causas que están generando la hipervolemia. Los pacientes con secreción inapropiada de hormona antidiurética, por lo general, se encuentran euvolémicos. En ocasiones puede llegar a ser difícil, puede llegar a ser complicado evaluar por solamente exploración física si el paciente está hidratado o no, o si está en euvolemia o no.
Algunos pacientes será más fácil que en otros, pero si en cada caso de que nosotros tengamos duda de que si el paciente realmente está en eubolemia, nos podemos apoyar pues con los laboratorios, por medio de la urea, de la creatinina, la relación urea-creatinina, los niveles de ácido úrico para podernos orientar si el paciente realmente está eubolémico o no. Si aún siguen nuestras dudas, podemos hacer una infusión de 1 a 2 litros de solución salina isotónica y evaluar la producción de urinaria y el sodio sérico del paciente. En fin, nos podemos apoyar de algunas otras opciones bioquímicas de laboratorio, de pruebas, para ver si el paciente realmente se encuentra en eubolemia. Pero sí o sí, el paciente con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética tiene que ser una hiponatremia, hipotónica, eubolémica. Descartar que el paciente tenga hipovolemia y descartar que el paciente tenga hipervolemia, ¿vale? Ya que nosotros tenemos al paciente con hiponatremia hipotónica eubolémica, el siguiente paso serán ver si el paciente tiene natriuresis y ver si tiene una concentración urinaria inadecuada. ¿Esto cómo lo hacemos? Solicitamos sodio en orina, osmolaridad urinaria y observamos la gravedad específica de la orina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Si nosotros encontramos sodio en orina por arriba de 30, osmolaridad urinaria por arriba de 100 y gravedad específica por arriba de 1.003, estamos en un paciente que tiene natriuresis y tiene alteraciones en la concentración urinaria. Pero como también la insuficiencia suprarrenal secundaria y el hipotiroidismo grave pueden presentar estas características, estamos obligados a descartar estas dos condiciones. Descartar que el paciente no esté cursando con una insuficiencia suprarrenal secundaria y con esto podemos llegar a pedir cortisol matutino sérico o si tienen disponibles y la sospecha diagnóstica es muy alta, pues prueba de estimulación con corticotropina. Y pedir un perfil tiroideo para descartar que el paciente no esté cursando con un hipotiroidismo grave y que también esté generando pues estas alteraciones. Entonces, el sodio urinario refleja la ingesta de sal en la dieta. Si el paciente tiene una ingesta de sal muy baja, el sodio urinario pudiera llegar a salir un poco bajo. Tenemos que verificar que la función renal del paciente está normal, que no haya utilizado diuréticos recientemente y pues es importante que nosotros sepamos que el SIAD es un diagnóstico de exclusión porque antes de hacer el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que excluir la insuficiencia suprarrenal secundaria y hipotiroidismo grave. En ninguna guías, en ninguna literatura médica nos hablan sobre la medición de los niveles de hormona antidiurética, no están indicadas, no son útiles para el diagnóstico. El diagnóstico se debe de realizar de esta manera: clínico, bioquímico, es decir, hiponatremia, hipotónica, eubolémica, con alteraciones en la natriuresis, con concentración urinaria alterada, y que se hayan descartado insuficiencia suprarrenal secundaria e hipotiroidismo grave. Una vez que ya tenemos el diagnóstico hecho de SIAD, o sea, si ya sabemos que el paciente tiene hiponatremia secundaria a la secreción inapropiada de hormona antidiurético, el siguiente paso es qué carajos está generando la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Por lo que tenemos que hacer una historia clínica y exploración física detallada para poder ver si encontramos algo que nos oriente hacia la etiología y en ese caso de hacer los estudios de imagen o estudios de laboratorio correspondientes hacia esa patología. Si nada nos orienta a ningún tipo de patología, si la historia clínica ni la exploración física nos da ningún detalle ni nos orienta hacia ningún diagnóstico, pudiéramos llegar a solicitar tomografía de tórax y cabeza, y si estas salen negativas y salen normales, tomografía de abdomen y pelvis en busca de la etiología o de lo que está generando este problema. No existe una guía formal sobre qué estudios de imagen tenemos que solicitar, no hay una indicación precisa de cuáles son, tienen que estar orientados a lo que encontremos en la exploración física, en la historia clínica y demás. Y pues no son como pasos a seguir, sino va a depender de lo que encontremos en la exploración física y en la historia clínica. ¿Qué es lo que puede llegar a generar el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Pueden ser varias causas. Hay una gran cantidad de causas que pueden generar esta enfermedad, pero la más común, hasta el 24%, 24-25% es el cáncer. Hasta el 18% algunos medicamentos, que ahorita vamos a hablar acerca de ellos, el 11% problemas pulmonares, el 9% trastornos del sistema nervioso central, algunas otras causas adicionales como el ejercicio, el dolor, el estrés, náuseas intensas, estado posoperatorio y algunas causas más raras que no son tan comunes
como son variantes del gen que codifica el receptor de vasopresina 2, que es como nosotros llamamos el CIAD nefrogénico. Sin embargo, es interesante, muchas veces en los pacientes que tenemos hospitalizados queremos encontrar una única causa de la hiponatremia a nuestro paciente. Este artículo me pareció interesante porque nos habla sobre cuáles son las causas más comunes en los pacientes con hiponatremia severa en adultos mayores hospitalizados. Nos hablan sobre la prevalencia, la etiología y el pronóstico. Es un estudio prospectivo observacional, no tiene ningún tipo de intervención. Se realizó en un periodo de 5 meses y se incluyeron 86 pacientes, todos ellos mayores de 65 años y con niveles de sodio por debajo de 125. Y esto es lo que me llamó la atención. Como pueden ver en la gráfica o en el dibujo que está en la parte izquierda, son los casos de hiponatremia y qué fue lo que lo generaron. Como pueden ver, pues los círculos se unen entre ellos, es decir, el paciente puede llegar a tener hiponatremia por diversas causas, y esa fue la conclusión a la que llegaron los autores. La hiponatremia grave en pacientes médicos hospitalizados de edad avanzada es más frecuente en mujeres y de etiología multifactorial hasta en el 50% de los casos. Es causada más comúnmente por la secreción inapropiada de hormona antidiurética, y el síndrome cerebral perdedor de sal es una causa poco probable. Entonces, sí, la mayor porcentaje de causa de hiponatremia grave en adultos mayores hospitalizados es la secreción inapropiada, pero también pueden estarlo generando algunos otros tipos de problemas. Como ya habíamos dicho, los adultos mayores es más propensos a que utilicen diferentes tipos de fármacos, que tengan diferentes tipos de comorbilidades, que tengan algunas otras enfermedades. Y entonces nosotros, en nuestro afán de encontrar una causa única de hiponatremia, pues nos vamos a poder llegar a frustrar. Los pacientes muy comúnmente pueden llegar a generar hiponatremia por diferentes causas. Entonces, por eso la importancia de hacer una historia clínica detallada, una exploración física detallada, revisión de todos los fármacos que el paciente, las enfermedades que el paciente tiene, en fin. Este artículo me pareció bastante interesante porque no solamente puede llegar a generar hiponatremia una sola causa, hasta en el 50% de los pacientes, por lo menos en este estudio, se encontró que pudiera llegar a ser multifactorial. Y vamos a hablar un poco más específicamente sobre las causas de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Del cáncer, la más frecuente es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Hasta aproximadamente el 25%, como ya les había comentado en diapositivas previas, es causada por cáncer. Y después del pulmón de células pequeñas, lo más común es cáncer de cabeza y cuello y el neuroblastoma olfatorio. También se ha encontrado que algunos tipos de cáncer pueden llegar a generar producción ectópica de hormona antidiurética. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células pequeñas también lo genera. La metástasis de este problema y el neuroblastoma olfatorio se ha, eh, se ha comentado que pueden llegar a generar producción ectópica de esta hormona y generar, pues, la hiponatremia por CIAD. Generalmente, cuando se le da tratamiento y hay regresión del tumor, el problema, la hiponatremia y la secreción inapropiada pueden revertirse. Entonces, esta es una de las causas que puede revertir el problema. En cuanto a los medicamentos, hay medicamentos y sustancias que pueden afectar la producción de la hormona antidiurética y generar este problema. La intoxicación por MDMA, que también es conocida como éxtasis, puede llegar a generar hiponatremia grave por dos cuestiones. Número uno, por el efecto propiamente dicho de la sustancia, porque estimula la hormona antidiurética. Y aparte, las personas que utilizan este tipo de sustancias, un efecto secundario es la hipertermia, la generación de calor tan importante que genera. Entonces, estas personas, en afán de disminuir este efecto secundario de hipernatremia, tienen la costumbre de hacer una ingesta de líquidos muy abundante. Entonces, esto genera, pues, un desequilibrio tanto por el efecto del fármaco o de la sustancia, como de la ingesta tan importante que toman de líquidos. Eh, Hay algunos otros medicamentos como la desmopresina. Los antidepresivos son los fármacos más comúnmente implicados, especialmente en mujeres mayores con bajo peso. Hay estudios que hablan al respecto. Aquellas mujeres que toman antidepresivos y que tienen bajo peso son más propensas a desarrollar este problema, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y se ha encontrado que los antidepresivos más comúnmente que se presenta este problema son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y en menor cuantía aquellos pacientes que utilizan mirtazapina. La ciclofosfamida intravenosa también es otro medicamento que puede generar hiponatremia grave porque se pueden llegar a dar cantidades importantes de líquidos para tratar de disminuir uno de los efectos secundarios más comunes, como es la cistitis hemorrágica. En fin, estamos obligados a verificar
todos los fármacos que el paciente utiliza o que estamos utilizando con el paciente por sus diversas comorbilidades para ver si ninguno de estos fármacos está generando o le estamos generando una hiponatremia secundaria a secreción inapropiada de hormona antidiurética. Aparte del cáncer pulmonar, otras cuestiones que pueden llegar a provocar esta enfermedad son, por ejemplo, las neumonías. La neumonía puede llegar a generar este problema. Aquellos pacientes que tienen ventilación con presión positiva también pueden generar este problema. Pacientes con alteraciones del sistema nervioso central. Hasta el 56% de los pacientes que experimentan una hemorragia subaracnoidea y hasta el 35% que son intervenidos por cirugía de hipófisis transesfenoidal pueden generar secreción inapropiada de hormona antidiurética. De hecho, es muy común en mi experiencia personal en el servicio de medicina interna, una de las interconsultas que más comúnmente nos hacen los neurocirujanos son hiponatremias. En aquellos pacientes que fueron intervenidos posterior a un procedimiento de neurocirugía, es muy común que generen hiponatremia por esta causa, hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética. Causas más raras, pero que también tratables de demencia rápidamente progresiva, encefalitis límbica, en fin, hay varias alteraciones del sistema nervioso central que pueden provocar esta alteración. Otras causas, aquellos pacientes que tienen una actividad física extenuante, que hacen ejercicio realmente de manera importante. A este tipo de pacientes se les comenta que beban solo con respuesta a la sed, porque es muy común que estén tomando líquido y pueden generar este tipo de problema. La hiponatremia también refleja los efectos combinados de dolor, de estrés, náusea, anestesias, opiáceos, líquidos hipotónicas. La mayoría de los casos de SIAD hereditario presentan una activación persistente del receptor de vasopresina tipo 2 que no responden a los baptanos, en fin. Puede haber algunas otras causas, además de las más comunes, y hasta el 60, dependiendo de la literatura que nosotros revisemos, la prevalencia puede ser muy variable y que nos reportan desde el 17 hasta el 60% de los casos, puede llegar a ser idiopática. Si después de un protocolo de estudio exhaustivo no encontramos causa, se deberá de definir como idiopático. Pero hay algunos artículos que han encontrado que este idiopático más adelante se encuentra que el paciente estaba desarrollando un tumor que en el protocolo inicial no apareció y que con el paso de los años generó este tumor y pudiera llegar a explicar que pues no fue tan idiopático como pensábamos, sino que era por un tumor que estaba escondido y que se desarrolló más adelante. Ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en dos partes, el tratamiento que es urgente y el tratamiento que no es urgente. Se requiere tratamiento urgente para pacientes que tienen SIAD que presenten síntomas graves de hiponatremia, como cuáles: somnolencia, convulsiones, dificultad cardiorrespiratoria o inclusive aquellos pacientes que tienen coma. Pacientes que tienen síntomas moderadamente graves, por ejemplo, aquellos pacientes con hiponatremia que tienen vómitos y que tienen confusión. Aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de progresión en función de la presentación clínica. ¿A qué me refiero con esto? Pacientes que están en el posoperatorio, que está asociado con un ejercicio extenuante o cualquier hiponatremia que se acompañe de una enfermedad intracraneal. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hiponatremia y tienen hemorragia subaracnoidea o que hayan tenido un traumatismo cráneoencefálico. Y pues este tipo de pacientes, por ejemplo, tienen una alta posibilidad de tener empeoramiento del edema cerebral y que pudiera llegar a ser catastrófico. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que dar un tratamiento urgente. Entonces, si las respuestas a estas preguntas son sí, si nuestro paciente entra dentro de estas categorías, necesita un tratamiento urgente. Y para corregir la hiponatremia, tenemos que seguir las guías con bolos de cloruro de sodio o con infusión continua, con restricción de líquidos y en dado caso, dependiendo de la causa, por ejemplo, si es un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia, pues al especialista correspondiente. Pero me gustaría detenerme un poquito aquí sobre la corrección que necesitamos hacer en este tipo de pacientes. Si tenemos un paciente con hiponatremia grave, con las características que ya les comenté previamente, podemos seguir dos caminos. Darle el tratamiento tradicional, que el tratamiento tradicional es una reposición de cloruro de sodio al 3% en infusión continua, lenta y continua, con mediciones de manera constante de los niveles de sodio, con una meta de 1 a 2 milimols por litro por hora durante unas cuantas horas, con un límite de hasta 10 milimols de sodio en 24 y no más de 18 en 48 horas, o hay algunas opciones que hoy en día ya se ponen en práctica y están avaladas, que eso es el enfoque rápido.
Este enfoque rápido es la administración en bolo entre 100 y 150 mililitros de cloruro de sodio al 3% que se pueden repetir hasta 2 a 3 veces hasta alcanzar las metas que nosotros estamos buscando. Entonces, cualquiera de los dos enfoques hoy en día son válidos. Hay estudios al respecto, que es uno de los que les quiero comentar en estos momentos. Este estudio que nos habla sobre la infusión continua y los bolos de solución salina hipertónica en el tratamiento de pacientes con SIAD con hiponatremia sintomática. En este estudio específicamente le evaluaron, es un estudio prospectivo, y evaluaron los resultados clínicos que también mejoraban clínicamente, los resultados bioquímicos y que tanto subían los niveles de sodio y a qué velocidad, y la respuesta al tratamiento, ya sea que se diera un tratamiento en bolos con 100 mililitros de solución salina al 3% hasta 2 veces, o aquellos pacientes que tenían una infusión continua. Los pacientes que se les dio bolos era un estudio era prospectivo y se comparó con de manera retrospectiva a los que se les dio infusión. ¿Qué fue lo que encontraron los autores? El bolo de solución salina al 3% produce una elevación inicial más rápida de sodio que la infusión continua, con una restauración más rápida de los síntomas neurológicos y sin desmielinización osmótica. Se requiere un control frecuente de los electrolitos y una intervención juiciosa con algún daptano para prevenir la sobrecorrección con la terapia en bolo, porque esto es algo que es importante. Sí, con el bolo encontraron que el sodio subía más rápido y que los síntomas, por lo menos neurológicos, mejoraban con mucha más rapidez en comparación de la infusión. Pero algo que encontraron los autores es que hasta el 4.5% de los pacientes tenían una sobrecorrección, es decir, se pasaban de los niveles de sodio en metas o se pasaban de la reposición de sodio, hasta el 4.5%. De esos pacientes que se pasaron, hasta el 23% necesitó terapias para reducir el sodio. O sea, se fueron del otro lado y necesitaron reducir el sodio. Y esto no pasó con ningún paciente con infusión continua. Entonces, sí es más rápido, sí mejora más rápido los síntomas, sobre todo neurológicos, pero corremos el riesgo de pasarnos en la corrección. Entonces hay que tener mucho ojo en ese sentido. Eh, si el paciente logró una hiponatremia corregida, o sea, si se logró corregir la hiponatremia, y el objetivo, como ya les había comentado, son de 4 a 6 milimols en 1 a 2 horas, y aquí vamos a dividirlo en dos grupos. Aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de desarrollar síndrome de desmielinización osmótica y aquellos pacientes que tienen riesgo alto de desarrollarlo. ¿Quiénes son esos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar desmielinización? Pacientes que tienen hiponatremia crónica y que está por debajo de 110. Pacientes que tienen trastornos en el consumo de alcohol. Pacientes que tienen enfermedad hepática o que hayan recibido trasplante recientemente. Que tengan aparte depresión del potasio importante o que tengan desnutrición. Si el paciente tiene esas características, el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar desmielinización. Entonces hay que tener mucho ojo con esos pacientes y las metas van a ser más estrictas. Tenemos que ser más estrictos en las metas. Si el paciente no tiene ese riesgo, si tiene un riesgo bajo de desmielinización, podemos seguir lo que ya les había comentado, hasta 10 milimols en 24 horas y no más de 18 en 48. Pero si tiene alto riesgo, si tienen esas características de alto riesgo, sí tenemos que ser más juiciosos, no pasarnos de 8 mililitros en las primeras milimols en las primeras 24 horas. E inclusive hay algunos autores que nos hablan que tenemos que ser mucho más estrictos. En aquellos pacientes con bajo riesgo, no pasarnos de 8 milimols, y en aquellos que tienen alto riesgo, no pasarnos de 6 milimols. Entonces, está ahí un poco dividida las opiniones acerca de cuáles son las metas, pero hasta ahora y en las guías que he revisado, pues eso es lo que nos comentan. De 4 a 6 milimols en las primeras 2 horas, y no pasarnos de 10 milimols en las primeras 24 si el paciente no tiene alto riesgo de desmielinización, pero no más de 18 en las 48 horas. Si tiene alto riesgo de desmielinización, no pasarnos de 8 milimols en las primeras 24 horas. Si el paciente no se corrigió e inclusive nos pasamos, si hubo una hiponatremia sobrecorregida, si nos pasamos del límite de corrección excedida, tenemos que tomar medidas en el asunto. Pero ¿por qué puede llegar a pasar que hay una sobrecorrección? Además del estudio que les comenté previamente, que el que acabamos de revisar, que el 4.5% de los pacientes tuvo una sobrecorrección, hay más estudios que nos hablan sobre que esto puede llegar a suceder muy comúnmente en aquellos pacientes que utilizamos los bolos, que utilizamos estos bolos de 100 o 150 mililitros.
Por ejemplo, en estos dos estudios que les estoy poniendo en la diapositiva en la parte de abajo, en el primero hubo una sobrecorrección en el 17% y en el segundo un 28%. De estos pacientes que tuvieron una sobrecorrección, en el primer estudio el 41% necesitó terapia para bajar el sodio y en el segundo estudio el 28% necesitó también corrección del sodio porque se pasaron. Entonces, hay que tomar también con reserva los resultados de estos estudios, sobre todo porque incluyeron a participantes con hipovolemia, que pudiera llegar a explicarse que desarrollaron este problema porque se desarrolló acuaresis después de la reposición de volumen. Independientemente de si tuvo sesgos o no tuvo sesgos el estudio, sí hay que tener mucho cuidado si nosotros vamos a hacer reposición en bolos de este tipo de pacientes, porque pues los datos están ahí. No solamente es un estudio, no solamente es un artículo. Son varios artículos que si bien pueden llegar a tener ciertos sesgos, sí se ha presentado con mucho más frecuencia una sobrecorrección del sodio en pacientes que tienen, que hacemos reposición en bolos. Entonces, esto pudiera llegar hasta explicarse de que nos pasamos de la corrección de sodio por diversos factores. Número uno, porque pues lo hacemos con una dosis fija, es decir, nos dicen de 100 a 150, ¿no? Yo creo que pudiéramos llegar a evitar esta sobrecorrección si utilizáramos las fórmulas que ya todo el mundo conocemos. Esta fórmula de Adroguema Díaz que utilizamos de toda la vida, como por ejemplo con la infusión de sodio, que siempre nos han enseñado en la facultad y en la residencia, pudiéramos llegar a utilizar esta fórmula inclusive también para los bolos que estamos utilizando en los pacientes. Y es que esta fórmula ha demostrado que es útil y que tiene adecuados resultados. Esta fórmula es muy sencilla, es el sodio y potasio infundido, ya dependiendo de la solución que vayas a utilizar, si la solución tiene sodio o tiene potasio, es el sodio más potasio, o si solamente tiene sodio, es el sodio que tiene la solución menos el nivel de sodio que tiene tu paciente entre el agua corporal más uno. Eso nos va a decir qué tanto estamos incrementando de sodio con 1 litro de solución que estás utilizando. Esta fórmula se ha utilizado en diversos estudios y ha demostrado que es útil, que realmente tiene una adecuada utilidad en los pacientes que estamos haciendo reposición de sodio. Este es uno de tantos artículos, abordaje terapéutico en pacientes con disnatremias y los autores, ¿qué es lo que nos comentan? La fórmula propuesta por Adroguema Díaz predijo con relativa exactitud los cambios en la concentración sórica de sodio en casi todos los pacientes. Por lo tanto, debe considerarse como una herramienta muy útil para el manejo de las disnatremias. Sin embargo, se debe prestar especial atención cuando se utiliza esta ecuación en pacientes con hiponatremia debido a la depresión del volumen extracelular después de la restauración de la euvolemia y polidipsia primaria para evitar la corrección rápida de la hiponatremia. Así como este artículo, hay diversos artículos que nos hablan sobre esta fórmula de Adrogué y Madías y que es de mucha utilidad. Yo les recomiendo que si están enfrentándose con un paciente que necesita reposición de sodio, calculen. Hagan el cálculo con esta fórmula, no pierden nada, son 5 minutos, hay calculadoras que podemos utilizar, hagan el cálculo y aparte de hacer el cálculo, ya haber calculado la cantidad de líquidos y de soluciones que necesitas para corregir, estar midiendo el sodio constantemente, cada 6 horas. Cada 6 horas tómale una muestra a tu paciente para ver cómo vamos con la reposición y hacer los ajustes correspondientes a tu infusión o a tus bolos que estás realizando. Entonces, si el paciente tuvo una sobrecorrección, lo recomendado es suspender el cloruro de sodio al 3%, administrar glucosa al 5% en agua y si tienes las posibilidades y está a tu disposición, administrar desmopresina parenteral. Pero sí, tiene que ser un tratamiento de urgencia para que no se siga sobrecorrigiendo más la cantidad de sodio. Si con estas medidas logras ya un nivel de sodio normal, pues hasta ahí se queda. Si el paciente no logramos las metas, si hicimos una corrección, pero la hiponatremia está subcorregida, si todavía no llegamos a las metas que quisiéramos, hay que reevaluar si el cloruro de sodio al 3% administrado fue suficiente según el nivel de sodio sérico del paciente al inicio y el agua corporal total, como ya les comentaba, calculen la fórmula. Si no han logrado las metas que se propusieron, recalculen la fórmula y reinicien el tratamiento. Y empiecen con restricción de líquidos. Y está la otra parte. Si el paciente no tiene una urgencia de corrección del sodio, que no tiene ninguna de las características que ya les había comentado en las diapositivas previas, el tratamiento puede variar.
Afortunadamente, menos del 5% de los pacientes con hiponatremia tienen los síntomas lo suficientemente graves para necesitar un tratamiento de urgencia. Para la mayoría de los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen secreción inapropiada de hormona antidiurética, podemos tener un tratamiento inclusive ambulatorio. Va a haber algunas excepciones, como por ejemplo aquellos pacientes que tengan hiponatremias muy bajas, pues bueno, si quizá vale la pena que se hospitalicen a pesar de que no tengan una sintomatología pues florida, valdría la pena hospitalizarlos, hacer la reposición lo mejor que sea posible, estar vigilando los niveles de sodio, en fin. Pero la mayor porcentaje de pacientes podemos hacer un tratamiento ambulatorio. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes? Restricción de líquidos, hacer una revisión muy exhaustiva de los medicamentos que toma para poder cambiar o suspender en la medida de lo posible los fármacos que estén generando este problema y el protocolo de estudio que nos llevó a cuál podría ser la causa subyacente de este problema y si tiene solución. Por ejemplo, si es una neumonía, al paciente se le da tratamiento para esa neumonía y en cuestión de días se corregirá el problema de hiponatremia. Pero sí es importante que todos los pacientes que tienen CIAD reciban un tratamiento, porque se ha encontrado que aquellos pacientes que tienen CIAD crónico y moderado y tiene mejoría de los niveles de sodio, tienen mejorías del rendimiento neurocognitivo, de la función motora, inclusive del estado de ánimo. Y aquellos pacientes que tienen de leve a moderado se ha asociado con aumento de los marcadores de la función de los osteoblastos. No se sabe bien qué implicación tiene, por ejemplo, en las fracturas, pero se ha observado que sí hay una mejoría, por lo que todos los pacientes que nos enfrentemos con hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética y que no necesitan un tratamiento urgente, tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para mejorar los niveles de sodio con las opciones que ya les comenté, que la primera de ellas es la restricción de líquidos. Existen diversos tratamientos para este problema, pero la de primera línea tendrá que ser restricción de líquidos. Desafortunadamente, no todos los pacientes van a responder igual. Habrá algunos pacientes que no respondan bien, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan una uresis menor de 1.5 litros al día o que tengan osmolaridad urinaria por arriba de 500. Se ha encontrado que esta clase de pacientes que tengan específicamente estas dos características no van a tener una adecuada respuesta a la restricción de líquidos. Y este artículo nos habla acerca de eso. Restricción de la terapia, terapia de restricción de líquidos para CIAD crónico, resultados de un estudio prospectivo y controlado. En estos pacientes redujeron la ingesta de líquidos a 1 litro por día, en comparación con ningún tratamiento. Se realizó en 46 pacientes con CIAD crónica y en quienes se descartaron causas transitorias irreversibles, y estos fueron los hallazgos de los autores. La restricción hídrica induce un aumento inicial modesto de sodio en pacientes con CIAD crónica, con un aumento adicional mínimo a partir de entonces, y es bien tolerada. Más de un tercio de los pacientes no alcanzaron un sodio igual o por arriba de 130 después de 3 días de restricción hídrica, lo que enfatiza la necesidad clínica de terapias adicionales para CIAD en algunos pacientes. Entonces, no todos los pacientes van a responder. Hay algunos pacientes que tendrán una mejoría muy discreta del sodio y posteriormente estarán estacionados, entonces necesitaremos el uso de algunos otro tipo de terapias. Entonces, si con estas cuestiones, si nosotros restringimos líquidos, si no tiene ningún medicamento o ya se suspendieron los fármacos que estuvieran generando, contribuyendo a este problema, y no tenemos una causa reversible, subyacente, que pudiera mejorar esta cuestión, y la hiponatremia no, sí se corrigió, tenemos que reevaluar la necesidad de un tratamiento a largo plazo. Si no se corrigió, en este caso, pudiéramos hacer uso de otra de las opciones que nos mencionan en la literatura, que es el cloruro de sodio, las cápsulas de sodio y furosemide. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque hay algunos pacientes que no se verán beneficiados de este tratamiento, sobre todo porque estará contraindicado. Estos pacientes, por ejemplo, que tengan hipertensión, que tengan sobrecarga de líquidos, que tengan hipocalcemia o que tengan prostatismo, en este tipo de pacientes no lo podremos utilizar. ¿Qué evidencia existen acerca de las tabletas de sal? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Eh, hay pocos datos en ensayos aleatorizados, hay pocos datos de ensayos aleatorizados y ciegos. Este estudio que les estoy poniendo en la diapositiva en la parte de abajo es un estudio retrospectivo que incluyó 83 pacientes con CIAD crónico y los pacientes que tomaron tabletas de sal, dosis media de 5 gramos por día, tuvieron un aumento medio en los niveles séricos de sodio de 5.2 en comparación de aquellos que no tomaban tabletas de sal de solamente 3.1.
Entonces, también tienen una mejoría muy discreta, quizá con la combinación con la restricción de líquidos tengamos un mayor efecto, pero la verdad es que pues tampoco es el tratamiento definitivo, digámoslo así. En cuanto a las tabletas de sal más furosemide, se ha utilizado ampliamente bajo la premisa de que la reposición de la sal perdida en la orina promueve la acuaresis, aumentando así los niveles de sodio sérico. Sin embargo, en un ensayo abierto, aleatorizado y controlado, que es el que les estoy poniendo en la parte de abajo, que se denominó FUS-Fluid, incluyó a 92 pacientes con este problema y el tratamiento con tabletas de sal más furosemida y restricción severa de líquidos, aquí sí las pusieron ambas, pero aparte se les dio furosemida, en comparación con restricción de líquidos sola resultó en niveles de sodio ligeramente más altos que en el día 7, pero ninguna diferencia en el día 28. La adición de sal más furosemida también aumentó el riesgo de lesión renal aguda e hipocalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la decisión que estamos tomando si le vamos a dar este tipo de tratamiento al paciente, sobre todo si, número uno, que no tenga contraindicaciones y número dos, estar vigilando la función renal del paciente y estar evaluando de manera rutinaria los niveles de sodio y en dado caso de que no tenga una respuesta adecuada, pues suspender el tratamiento. Si esta opción no logra corregir el problema, entonces ya pasamos a la siguiente opción que sería urea o tolvaptan. La elección depende también de la disponibilidad local, la experiencia, el costo y las contraindicaciones. Por ejemplo, las contraindicaciones para darle urea al paciente incluyen que el paciente tenga depresión de volumen, que tenga insuficiencia renal, insuficiencia hepática. El tolvaptan, por su lado, está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática. En México es muy difícil conseguirlo, por ejemplo, es muy difícil conseguir tolvaptan y cuando se consigue, pues tienen costos bastante elevados. Y tendremos que ser un poco más agresivos quizá en la restricción de líquidos, tendremos que ajustar un poquito más, aunque restringirle al paciente por menos de 1 litro de agua al día es prácticamente imposible. O sea, los síntomas son bastante importantes y la sensación de sed es muy intensa. Y reevaluar la necesidad de tratamiento a largo plazo. Entonces, de la urea, ¿qué evidencia tenemos? Hay pequeños estudios, todos ellos observacionales, que varían desde 2 días hasta 1 año y que sí muestran mejorías en los niveles de sodio entre pacientes ambulatorios y también pacientes hospitalizados, que aparte recibieron restricción moderada de líquidos, es decir, entre 1 a 1.5 litros al día. Este es el artículo. Urea para el tratamiento de hiponatremia es un estudio retrospectivo que mostró que entre 12 pacientes tratados solo con urea, los niveles séricos de sodio aumentaron de 6 milimols por litro durante 4 días, sin incidentes de sobrecorrección u otros efectos adversos graves. La urea se ha utilizado también de manera efectiva en el manejo de SAD nefrogénico, pero la verdad es que tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes que pudieran llegar a estar beneficiados de este tipo de tratamiento. Y el tolvaptan, que inhibe competitivamente el receptor de vasopresina 2 en el túbulo colector, es un agente terapéutico altamente eficaz. En un análisis de subconjuntos que incluyó a 110 pacientes con SIAD que fueron incluidos en 2 ensayos aleatorizados controlados con placebo de tolvaptan para el tratamiento de la hiponatremia, los pacientes que recibieron tolvaptan tuvieron mayores aumentos en los niveles séricos de sodio que los pacientes que recibieron placebo. El área diaria promedio bajo la curva para el nivel sérico de sodio entre los pacientes que recibieron tolvaptan fue de 5.3 desde el inicio hasta el día 4 y de 8 desde el inicio milimols por litro desde el inicio hasta el día 30. Entre los pacientes que recibieron placebo fue de 0.5 al día 4 y de 1.9 al día 30. Entonces, como podemos ver, pues sí tiene una respuesta bastante importante en comparación con placebo. El problema, les vuelvo a repetir, es la posibilidad de obtenerlo, la posibilidad de conseguirlo, de comprarlo y utilizarlo. Pero si está dentro de las opciones y lo pueden conseguir, es una muy buena opción para aquellos pacientes que no respondieron a la restricción hídrica o tienen contraindicación para urea, contraindicación para las tabletas de sal con diurético, en fin. Y la empaglifosina, recientemente hay datos recientes que respaldan un papel potencial de la empaglifosina, de este SGLT2, porque promueve la diuresis osmótica por medio de la glucosuria y puede llegar a tener de adecuadas respuestas en pacientes con SIAD. Le estoy poniendo aquí un ensayo aleatorizado en el que participaron 87%. La restricción de líquidos a 1 litro por día más el tratamiento con empaglifosina se asoció con un aumento mayor de los niveles de sodio en el día 5 que la restricción líquida sola, de 10 versus 7.
Sin embargo, aunque la frecuencia de eventos adversos graves no difirió materialmente entre los grupos de empaglifosina y placebo en este ensayo, la hipoglifosina se asoció con una disfunción renal transitoria en 4 pacientes y con hipercorrección de la hiponatremia en 2 pacientes. Entonces, es una opción, es una de las nuevas terapéuticas que están entrando y que se están investigando para este tratamiento en específico. Este es otro estudio, es un ensayo cruzado aleatorizado posterior de 4 semanas en el que participaron 14 pacientes. Resultó en un aumento de 4.1 de sodio en comparación con ningún aumento con placebo. Entonces, faltan más estudios, sobre todo con este SGLT2, con empaglifosina en específico. Es prometedor, es mucho más, mejora más el sodio en comparación, por ejemplo, con la urea o con las tabletas de sal. Entonces, habrá que esperar más estudios al respecto. De salir o de presentarse, se los estaré haciéndoles pláticas como parte de mis videos de actualización médica, pero todo parece ser prometedor con este tipo de fármacos. Entonces, aquí les dejo ya resumido a grandes rasgos el tratamiento de aquellos pacientes que necesitan un tratamiento urgente, el tratamiento de aquellos pacientes que no necesitan un tratamiento urgente y pues eso sería todo. La verdad es que me quise enfocar mucho más en lo que fue el diagnóstico y tratamiento. Son temas que son muy largos. Llevo 55 minutos de plática y siento que recorté muchas cosas, que lo di un poco más rápido de lo que me hubiera gustado, pero sé que este tipo de pláticas pueden llegar a ser tediosas después de tanto tiempo. Y pues nada, espero que sea de utilidad, que lo vean, que vean los algoritmos que les dejé con mucha más tranquilidad. Si es que les fue pesado seguir la plática y que los analicen con mucho más detalle, poniéndole pausa o algo por el estilo. Espero que sea de su ayuda, espero que sea de utilidad, sobre todo para el tratamiento de sus pacientes en la práctica clínica. Estos videos tienen la finalidad de la actualización médica en beneficio y en pro de nuestros pacientes para poderlos ayudar en la medida de lo posible. Espero que les haya sido de su agrado. Si no me sigan, síganme, déjenme un like, déjenme un comentario. Eso me ayuda muchísimo para crecer en mi canal y no les cuesta absolutamente nada. Que tengan un bonito día y una excelente semana.